El código judío de José, el secreto que transformó el destino de un hombre en la prisión. El sol caía a plomo sobre las áridas tierras de Egipto, quemando la piel de los esclavos que arrastraban bloques de piedra para los graneros del faraón. Entre ellos, un hombre de rostro sereno y ojos profundos como pozos de sabiduría observaba el horizonte sin quejarse. Era José, el hijo de Jacob, el soñador vendido por sus hermanos, el extranjero que ahora vestía el lino sucio de un prisionero injustamente acusado. Pero José no era un hombre común. Mientras los demás maldijeron su suerte, él susurraba palabras en hebreo al amanecer, trazando símbolos con el dedo en el polvo del patio de la cárcel. Los guardias supersticiosos creían que invocaba a los dioses de su tierra, pero la verdad era más profunda. José había descubierto un código, un patrón divino oculto en las escrituras de sus ancestros, un lenguaje que solo los elegidos podían descifrar. Todo comenzó una noche en la que el panadero y el copero del faraón fueron arrojados a su misma celda. Ambos habían tenido sueños perturbadores, y José, con una calma que parecía sobrenatural, les dijo: las interpretaciones pertenecen a Dios, pero Él habla a través de quienes saben escuchar. El copero soñó con una vid de 3 sarmientos que se convertían en vino, el panadero, con canastos de pan que los pájaros devoraban. José les reveló el significado: el copero sería liberado en 3 días, el panadero, ejecutado. Y así ocurrió. Cuando el faraón tuvo su propio sueño, 7 vacas flacas devorando a 7 vacas gordas, 7 espigas marchitas tragándose a 7 espigas llenas, el copero recordó al hebreo de la prisión. José fue llevado ante el trono, y allí, sin temor, declaró: lo que Dios está por hacer, lo ha anunciado al faraón. Predijo 7 años de abundancia seguidos de 7 de hambruna, y propuso un plan: almacenar el grano en los años buenos para salvar Egipto en los malos. El faraón, asombrado, lo nombró gobernador. ¿Hay alguien tan lleno del Espíritu de Dios como tú?, preguntó. Y así el prisionero se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto, vestido de lino fino, con un anillo de oro en su dedo y una cadena de oro al cuello. Pero el verdadero secreto no estaba en los sueños, sino en el código que José había descifrado, un principio oculto en el Génesis 39, 2-3, donde se dice que el Señor estaba con José, y todo lo que hacía prosperaba. No era magia ni suerte, sino la aplicación de 3 leyes divinas que, cuando se activan, atraen la fortuna como un imán. 1. El principio de la siembra oculta, Beresit 8:22, mientras la tierra exista, no cesarán la siembra y la cosecha. José entendió que la abundancia no es azarosa, sino el resultado de sembrar en secreto, incluso en tiempos de escasez. Cuando los demás gastaban, él guardaba. Cuando otros maldecían, él bendecía. 2. La ley del tiempo divino, Eclesiastés 3:1, todo tiene su momento oportuno. Los 7 años de abundancia no eran para derrochar, sino para preparar. José no actuó por impulsos, sino por ciclos divinos. Esperó, calculó, y cuando llegó el hambre, Egipto tenía reservas para vender al mundo. 3. El pacto de la fidelidad inquebrantable, Génesis 39:9, ¿cómo, pues, haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Aunque la esposa de Potifar lo tentó, aunque pudo vengarse de sus hermanos, José permaneció leal a su código moral. La fortuna divina solo fluye hacia quienes no la manchan con traición. Años después, cuando sus hermanos llegaron a Egipto buscando comida, postrados ante él sin reconocerlo, José pudo haberlos destruido. Pero en lugar de venganza, les dio pan. Dios me envió delante de vosotros para preservaros vida, les dijo. Porque el código no era solo para él, era un legado. Hoy, siglos después, aquellos que estudian las escrituras hebreas con ojos de sabio encuentran rastros de ese mismo código. No es un amuleto ni un ritual vacío, sino un sistema de alineación con las leyes eternas que rigen la prosperidad. Algunos lo llaman el secreto de José, otros la fórmula del granero de Egipto. Pero su esencia es simple: quien siembra con sabiduría, espera con paciencia y actúa con integridad, desbloquea las cámaras secretas de la fortuna divina. Y así, mientras el Nilo seguía su curso y las pirámides se alzaban hacia el cielo, el nombre de José quedó grabado no solo en los anales de Egipto, sino en el código mismo de la abundancia, un recordatorio de que incluso en la prisión, el destino puede girar para quien conoce las claves. El último guardián del código. El sol se ponía sobre Memphis cuando el viejo rabino Eliezer cerró el pergamino con manos temblorosas. Las letras, escritas en tinta de azafrán y cinabrio, brillaban bajo la luz de la lámpara de aceite como si aún conservaran el aliento de quien las trazara siglos atrás. No era un texto cualquiera,
era el libro del granero, una compilación de enseñanzas atribuidas a José, el hijo de Jacob, el visir que había salvado a Egipto de la hambruna. Pero Eliezer sabía que su valor no residía en la historia, sino en el código oculto entre sus líneas. Afuera, el mercado bullía con el rumor de una sequía inminente. Los comerciantes susurraban sobre el faraón Ptolomeo IX, un gobernante débil cuya avaricia había vaciado los graneros reales. El pueblo temía repetir la tragedia de los antiguos días, cuando el hambre arrasó con ciudades enteras. Pero Eliezer no temía. Él conocía el secreto. 30 años antes, siendo un joven escriba en Alejandría, había descubierto el manuscrito en una cámara sellada bajo la gran biblioteca. Junto a él, una tabla de arcilla con inscripciones en hebreo arcaico: el granero no es de piedra, sino de tiempo. Quien guarda hoy, come mañana, quien desperdicia hoy, mendiga en el ocaso. Las palabras lo persiguieron hasta convertirlo en un ermitaño de la sabiduría, un hombre que vivía entre los pobres pero nunca carecía de nada. Ahora, con la sequía acechando, Eliezer sabía que debía actuar. No para salvar a un faraón corrupto, sino para preservar el código antes de que el caos lo borrara de la memoria humana. La primera señal llegó con la plaga de langostas. Los campos al sur de Tebas fueron devorados en una noche. Los sacerdotes de Amón culparon a los dioses, pero Eliezer vio la mano del hombre, años de sobreexplotación, de siembra sin descanso, de ignorar los ciclos que José había respetado. El código no era mágico, era lógico. La tierra, como el dinero, tenía sus leyes. Eliezer reunió a un grupo de campesinos en una choza cerca del río. Entre ellos estaba Nefer, una mujer cuyo marido había muerto construyendo los canales del faraón, y Keti, un antiguo soldado convertido en ladrón por necesidad. Les habló no de oraciones, sino de sistemas. José no adivinó el futuro, dijo, trazando círculos en la arena. Observó. 7 años de abundancia, 7 de escasez. Pero el patrón no es solo de décadas, está en las estaciones, en las mareas, en el precio del trigo. Quien entiende el ritmo, domina el ritmo. Les enseñó a almacenar semillas en vasijas de barro selladas con cera de abeja, a rotar los cultivos, a comerciar con las caravanas nubias antes de que los impuestos del faraón asfixiaran sus ganancias. Al principio, lo llamaron loco. Pero cuando las cosechas de sus vecinos se pudrieron por el exceso de humedad y las de ellos florecieron, comenzaron a escucharlo. El conflicto llegó con los recolectores de impuestos. Un oficial llamado Oremep, conocido por su crueldad, llegó al pueblo exigiendo el doble de la cuota habitual. El faraón necesita grano para sus ejércitos, anunció, mientras sus guardias golpeaban a un anciano que se atrevió a protestar. Nefer se adelantó con los puños apretados. Tomad lo que queráis, pero no quedará nada para sembrar el año que viene. ¿Acaso el faraón prefiere esclavos muertos a campesinos vivos? Oremep rió. Los muertos no se rebelan. Fue entonces cuando Eliezer emergió de entre la multitud con el pergamino de José enrollado en su brazo. Hay otra manera, dijo, voz serena pero firme. Dadnos un año. Trabajaremos la tierra según el antiguo método, y el faraón recibirá el triple de lo que exige hoy. ¿Y si mientes? Oremep desenvainó su daga. Entonces ejecutadme a mí, no a ellos. El oficial lo miró con desdén, pero algo en los ojos del viejo lo detuvo. Quizás era el brillo de quien ya ha visto la muerte y no le teme. O quizás en el fondo hasta los tiranos sienten el peso de la historia. Un año, aceptó, clavando la daga en el poste de la choza. Pero si falláis, arderéis con vuestros campos. Los meses siguientes fueron una prueba. Eliezer guió a los campesinos como un general, cavaron canales secundarios para redistribuir el agua, negociaron con mercaderes fenicios para obtener semillas resistentes a la sequía, y lo más importante, escondieron una parte de cada cosecha en cámaras subterráneas, fuera del alcance de los inspectores reales. Cuando la sequía golpeó, los campos de los pueblos vecinos se convirtieron en desiertos de polvo. Pero en la aldea de Eliezer, el trigo creció, alto y dorado. Oremep regresó, esta vez con una comitiva de escribas y soldados. Esperaba encontrar miseria, en su lugar, halló abundancia. ¿Cómo? Preguntó incrédulo. Eliezer no respondió. En su lugar, llevó al oficial a un granero oculto tras una colina. Dentro, filas de ánforas contenían grano suficiente para alimentar al pueblo durante 2 inviernos.
Esto es solo la mitad, dijo Eliezer. La otra mitad ya está en camino a Memphis como prometí. Oremeb extendió la mano, ávido. Entregadme el manuscrito. El faraón debe conocer este secreto. El faraón ya lo conoció, replicó Eliezer. José se lo enseñó. Pero los reyes olvidan lo que los sabios recuerdan. El oficial frunció el ceño, pero no insistió. Sabía que sin el conocimiento para interpretarlo, el pergamino sería inútil. Además, había algo más valioso que el texto, el hombre que lo entendía. Los años pasaron. Ptolomeo IX cayó en desgracia, reemplazado por su hija, una reina que, a diferencia de su padre, escuchaba a los consejeros sabios. Eliezer, ya anciano, fue llamado a palacio no como prisionero, sino como maestro. Pero declinó. El código no es para tronos, dijo a los emisarios. Es para quienes siembran con sus propias manos. En su lugar, envió a Nefer y Keti, ahora líderes de una red de aldeas que comerciaban entre sí sin depender de los graneros reales. Les dio una copia del manuscrito, escrita en griego y demótico, para que el conocimiento trascendiera las lenguas. La noche antes de morir, Eliezer caminó hasta el Nilo. El río, testigo de imperios, fluía indiferente como siempre. El viejo sonrió. Sabía que el verdadero legado de José no estaban en los pergaminos, ni en los graneros, sino en la tierra misma y en quienes aprendían a escucharla. Arrojó una semilla al agua y susurró. Que crezca donde caiga. El Nilo la llevó consigo, hacia el mar, hacia el futuro. Y así, como un susurro en el viento, el código siguió vivo. El grano y la marea. La semilla que Eliezer arrojó al Nilo no se perdió. Fue arrastrada por las corrientes hasta el delta, donde un niño de 12 años, Teti, la encontró entre los juncos mientras buscaba peces para su familia. La guardó en un pequeño saco de lino, sin saber qué era, pero intrigado por su forma perfecta, como si hubiera sido tallada por manos divinas. Teti vivía en una aldea donde el hambre era una sombra constante. Los recolectores de impuestos del faraón llegaban cada temporada, llevándose gran parte de la cosecha, dejando a los campesinos con apenas lo suficiente para sobrevivir. Su padre, un hombre de espalda encorvada por años de trabajo, le había enseñado a odiar a los escribas y a los soldados, pero también a temerlos. Una noche, mientras el viento soplaba desde el desierto, Teti escuchó a los ancianos hablar en voz baja junto al fuego. Hablaban de un hombre llamado José, de graneros que nunca se vaciaban, de un código escrito en tablillas que enseñaba a la tierra a dar más de lo que se le pedía. Uno de ellos, una mujer de ojos claros llamada Meret, mencionó a Nefer y Keti, y como sus aldeas ya no dependían de los graneros del faraón. Dicen que guardan el conocimiento, susurró Meret. Que cualquiera puede aprenderlo, si está dispuesto a trabajar la tierra con respeto. Teti recordó la semilla. Al día siguiente la plantó en un rincón oculto cerca del canal de riego, donde la tierra era más oscura y húmeda. Cada mañana, antes de que el sol quemara la piel, iba a verla, esperando. Pasaron semanas. Nada crecía. Hasta que un día, un brote verde asomó entre la tierra agrietada. Nefer y Keti habían extendido su red de aldeas más allá de las fronteras del Nomo, llegando hasta los confines del Bajo Egipto. No eran rebeldes, al menos no en el sentido que los soldados entendían. No levantaban armas ni incitaban a la revuelta. Simplemente dejaron de enviar tributos a los graneros reales. Si el faraón pregunta, decía Nefer, dile que la tierra no dio suficiente. Pero la verdad es que la tierra da lo que le pides, si sabes cómo pedirlo. Los escribas reales llegaron primero con sus papiros y sus cálculos precisos. Exigieron explicaciones. Keti con calma les mostró los campos, trigo más alto, cebada más gruesa, legumbres que crecían donde antes solo había maleza. ¿Magia?, preguntó un escriba, desconfiado. No, respondió Keti. Solo semillas buenas, tierra preparada y manos que no roban lo que no es suyo. El escriba no entendió, pero informó a sus superiores que no había motivo para castigar a las aldeas. Después de todo, si los campos prosperaban, el faraón tendría más para tomar cuando decidiera hacerlo. Pero no todos estaban dispuestos a dejar que el conocimiento se extendiera sin control. El visir Ay, un hombre delgado como un junco y con una mente igual de flexible, recibió informes sobre las aldeas que ya no dependían de los graneros reales. No era la rebeldía lo que le preocupaba, sino el ejemplo.
Si los campesinos aprendían a alimentarse sin necesidad del faraón, ¿qué necesidad tendrían de él? ¿Qué necesidad tendría el faraón de él? Envió a sus hombres a buscar el manuscrito. Interrogaron a mercaderes, torturaron a un viejo copista en Memphis, hasta que dieron con el rastro de Nefer. La capturaron en un mercado, mientras negociaba semillas con un grupo de nubios. ¿Dónde está el código de José?, preguntó el capitán de la guardia, apretando su muñeca hasta que los huesos crujieron. Nefer no gritó. Solo sonrió. Si lo supiera, dijo, no estaría aquí. El capitán no entendió. La golpeó hasta dejarla inconsciente y ordenó quemar su aldea. Pero las semillas ya estaban esparcidas. Teti había visto humo en el horizonte. Cuando llegó a lo que quedaba de la aldea de Nefer, solo encontró cenizas y algunos supervivientes escondidos entre los escombros. Entre ellos estaba Meret, con el rostro cubierto de hollín. Se llevaron a Nefer, dijo la anciana, tosiendo. Pero no encontraron lo que buscaban. ¿El código?, preguntó Teti. Meret asintió. Está en todas partes. En las manos que siembran, en la tierra que escucha. Hizo una pausa, mirando al muchacho con ojos que parecían ver más allá de los años. Tú lo tienes. Teti no entendió al principio. Pero luego recordó el brote junto al canal, la semilla que había crecido donde nada más lo hacía. Corrió de vuelta a su aldea, con el corazón golpeándole el pecho. El tallo ya era alto, con hojas anchas y verdes. Y en su extremo colgaban vainas gruesas, llenas de semillas. No eran como las de trigo o cebada. Eran más grandes, más pesadas. Meret, que lo había seguido en silencio, las tomó entre sus dedos. Legumbres, murmuró. Como las que José guardó en los años de abundancia. Miró a Teti. Esto es parte del código. No está solo en pergaminos. Está en la tierra, en lo que crece, en cómo se comparte. El faraón murió esa misma temporada. Su hijo, un niño de 10 años con ojos de masi. Hado grandes para su corona, fue colocado en el trono por Ay, quien ahora gobernaba en su nombre. El visir decretó que todos los graneros debían llenarse al doble, que los tributos aumentarían. Pero en las aldeas que habían aprendido el código, los campos seguían dando. Los campesinos no se rebelaron, simplemente dejaron de temer. Cuando los soldados llegaron a tomar la cosecha, encontraron almacenes vacíos. No hay nada, decían los ancianos encogiéndose de hombros. La tierra no dio. Ay envió más soldados. Quemaron más aldeas. Pero por cada una que caía, otras 3 aprendían el código. Las semillas viajaban en bolsas de mercaderes, en los bolsillos de niños, en el pelaje de los burros. Llegaron hasta el reino de Cus, hasta las costas del Mediterráneo, hasta lugares donde el nombre de José nunca se había pronunciado. Teti ya no era un niño cuando Ay ordenó su ejecución. Lo capturaron mientras enseñaba a otros campesinos a preparar la tierra con abono de legumbres, a rotar los cultivos, a guardar semillas para los años malos. El verdugo lo llevó al patio del palacio, donde el joven faraón, ahora un adolescente de mirada ausente, observaba desde su trono. Ay, con una sonrisa fría, ordenó que le cortaran las manos primero. Para que no vuelvas a sembrar, dijo. Teti no suplicó. Solo miró al cielo, donde las nubes se acumulaban como promesa de lluvia. Ya está sembrado, respondió. El cuchillo descendió. Pero esa misma noche, mientras el cuerpo de Teti era arrojado al Nilo, las primeras gotas de la temporada de inundación cayeron sobre los campos. Y en cada aldea que había aprendido el código, las semillas brotaron bajo la lluvia, indiferentes a los decretos de los hombres. Años después, cuando el reino de Ay se desmoronó bajo el peso de su propia avaricia, y el joven faraón, ahora un hombre, fue encontrado muerto en su cámara, con los graneros reales vacíos y los campos de los campesinos llenos, nadie recordó su nombre. Pero en cada rincón de Egipto, en cada surco de tierra trabajada con manos callosas, el código seguía vivo. No en pergaminos, no en palacios, sino en el susurro del viento entre los tallos de trigo, en el crujir de las vainas al romperse, en las manos que pasaban las semillas de padre a hijo, de madre a hija, como un legado que ningún ejército podría arrancar. Porque la tierra, cuando se la escucha, siempre responde. Y el Nilo, indiferente, seguía fluyendo.